Hola, ¿cómo están? Hoy es martes 16 de abril del 2024 y tenemos el gusto de contar con Josefina Tirelli, que hoy hablará del cuidado de la salud mental en el trabajo, tema que nos convoca, que es urgente en nuestro país en este momento. Y sin más, le agradezco enormemente que esté con nosotros y le escuchamos. Bueno, gracias, Elena. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de presentarme, quería agradecerle a Elena porque la verdad que armar todo este ciclo de charlas, de conversaciones o conversatorio, como se le dice un poco ahora, son sumamente importantes, son necesarias. Y en general es un gran esfuerzo lo que implica buscar los docentes, invitar a todos, así que también agradecerle por tomarse ese trabajo y por la generosidad también de invitarnos. No siempre es común encontrar personas tan dinámicas y que enseguida empiecen a invitar, a convocar, a ir abriendo redes. Así que bueno, mil gracias, Elena. Después hacemos, si les parece, un intercambio. Dejemos unos minutitos para un intercambio. Vayan por ahí tomando nota de algunas cosas que les puedan ir interesando o que hayan quedado ahí pendientes. Como decía Elena, bueno, mi nombre es Josefina Tirelli, yo soy psicóloga, estudié en la UNR, en la Universidad Pública, y en salud mental en la UNER, también Universidad Pública. Tuve la suerte de que Julio Nefa fuera mi director de tesis. Desde el 2006 a esta parte, ahí me dicen que hay acople, pero yo creo que no tengo nada abierto. No sé si habrá quedado por ahí algún micro. Magdalena, creo que tenés el micrófono abierto. No sé si será de ahí. Ustedes me van avisando. Bueno, desde el 2006 a esta parte trabajo en lo que es salud laboral. Un docente en un examen, me acuerdo que me tomó sobre el más y me lo tomé en serio, así que de ahí esa parte no me pude despegar de esa área. Dirijo una diplomatura en factores de riesgo psicosociales en la Blas Pascal, doy clases en la diplomatura de violencia laboral también de la UEP y coordino el área de bienestar ocupacional de la Asociación de Anestesiología de Entre Ríos, entre otras actividades. Así que, bueno, si les parece, vamos un poco entrando en tema. Vi que hay de todos los puntos del país invitados y participantes, así que bienvenidos. Muchísimas gracias también a ustedes por tomarse un ratito para hablar de estos temas. Yo voy a ir compartiendo el Power y cualquier cosa nos vamos, o van escribiendo por el chat. Yo, si por ahí no lo veo y ustedes quieren abrir el micrófono para participar, no tengo inconvenientes. Así que, bueno. Vamos ahora con la parte del Power, un poquitito de paciencia nada más. Y estoy en la provincia de Santa Fe, por si tengo algún colega, alguna colega por acá. Bien, como decía Elena, el tema que hoy nos convoca, bueno, es el cuidado de la salud mental en el trabajo. Yo tomé, para empezar, por ahí para que no quede algo solamente teórico y expositivo, la idea era ir tomando también una experiencia en una empresa, pero que nos puede servir como disparador para pensar también el cómo. Porque siempre que hablamos de salud mental en el trabajo, tenemos que ir pensando ya en una cuestión colectiva, grupal, no exclusivamente un malestar o una patología de una persona. Siempre que hablemos de salud mental y trabajo, vamos a pasar al plano colectivo, por lo menos desde el enfoque donde trabajo yo. Así que, si bien tomamos como ejemplo alguna empresa, nos va a servir de disparador para pensarlo, pensarse ustedes y pensar también en distintos espacios de trabajo. ¿Por qué tanto interés? Si bien hoy por hoy cobra un poco más de relevancia o quizás se escucha un poco más y se publica, además, hasta en los diarios, que circula más información sobre burnout, estrés, post pandemia, o sea, en la pandemia tuvimos un pico de la demanda de lo que era salud mental. No hace falta que explique por qué y las consecuencias que eso pudo traer, todavía las estamos evaluando, sobre todo
en trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras de la salud que ahí estuvieron tan expuestos, ¿no? Y tan demandados y con muchas veces tan poco acompañamiento de parte de cada uno de sus empleadores y muchas veces también del Estado, digo, sin poder ofrecer espacios de contención para estos trabajadores y trabajadoras que muchas veces ponían en riesgo su vida. Entonces tuvimos, y también la parte de educación ahí se vio muy, muy afectada, haciendo malabares prácticamente para poder salir adelante. Esto, que fue una situación mundial, si bien tuvo un pico en la pandemia, como decía, y hoy por hoy vuelve por una situación de crisis económica que creo que todos estamos atravesando, más allá de las posiciones políticas que cada uno tenga, es innegable que hay una situación crítica y una sensación de incertidumbre sobre qué va a pasar con los puestos de trabajo que está ahí permanente. Y a eso le sumamos también una epidemia de dengue que también afecta a una población que ya venía, una población trabajadora que ya venía bastante afectada. Eso como para hacer un pequeño, para destacar un poco estos últimos años. Pero si nosotros empezamos a ver un poco hacia atrás, y es acá donde aparece esta línea de tiempo, fíjense que ya desde el 58 en adelante, desde la Organización Mundial de la Salud, los temas de salud mental estaban, de salud mental y trabajo estaban presentes. Y tenemos un montón de publicaciones que quizás no han tenido la difusión necesaria. Y ahora podemos también volver sobre ese punto. Entonces, si bien hoy por hoy empezamos una discusión quizás más fuerte y abrir espacios donde trabajo y salud mental se empiezan a encontrar, esto viene desde hace muchísimos años trabajándose. De hecho, hace muy poquito estuvimos discutiendo con distintos actores una ficha sobre lo que es prevención del consumo problemático de sustancias en el trabajo, y es impresionante la bibliografía que hay, pero mucha ya que nos ha quedado un poco lejos, pero que esto se viene pensando, se viene investigando, se vienen generando documentos y también herramientas metodológicas para ese abordaje. Fíjense que al margen de esta línea de tiempo, que quizás puede servir para ir haciendo como un poco de historia, ¿no? Para que veamos hasta dónde estamos llegando, si la Organización Mundial de la Salud viene haciendo esta asociación, ¿qué queda para la OIT? Que hace también la Organización Internacional del Trabajo, que hace tantos años que tiene en cuenta la salud mental vinculada al trabajo. Y sobre todo, los factores de riesgo psicosociales, cuando hablamos de salud mental, también empecemos a darle espacio a lo que son los factores de riesgo psicosociales, como como una de las grandes causas de estas problemáticas de salud mental. Estas dos publicaciones que ustedes ven a la derecha destacan un poco cuál es la importancia que le han querido, la impronta que le han ido dando desde lo que es la OIT y la Organización Mundial de Trabajo a salud mental. Fíjense que hay toda una publicación del 2017, que no hace tanto, sobre la problemática de salud mental en el trabajo, y también tenemos la de acoso psicológico en el trabajo, que es un resumen, vamos a decir así, con mucha bibliografía, con muchos datos y sobre todo con muchas estrategias de abordaje para lo que es el acoso psicológico al trabajo. Si nos venimos un poco más acá, esta asociación entre salud mental y trabajo es tan fuerte que, de hecho, nuestro país ha firmado el convenio 190 para la prevención de la violencia y el acoso laboral en el trabajo. Y si bien hablamos de violencia y acoso laboral, dentro de esta misma recomendación que genera la OIT, cuando uno la puede ir leyendo, empiezan también a nombrarse ahí lo que son los factores de riesgo psicosociales. Porque, como todos sabemos, tanto la violencia y el acoso en el trabajo son consecuencias de los factores de riesgo psicosociales, estos riesgos derivados de la organización, el contenido del trabajo, que en realidad son los que nosotros tendríamos que observar, medir, para poder hacer prevención. ¿Por qué Josefina, estamos todavía? Sí, discúlpanos, pero no se nos pasa la diapo, nos quedamos en la primera. Bueno, entonces vuelvo. Bueno, ustedes avísenme cualquier cosa, porque yo me entusiasmo y no veo el chat. Entonces, a ver,
Voy a Sí, por volver eso a te avisé, no te compartir. das problema. Ah, gracias. No, está bien, vos avísame, porque por ahí viste qué pasa. Así que dejo de compartir y vuelvo. Espero que no pase demasiado. A ver. Ahí está. Ahora creo que ya pueden ver la 2, la diapo 2, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. No, gracias a vos por avisarme. Ahora voy a abrir un poco. Ahí está, la pantalla. Bueno, ahí tienen la línea de tiempo. Igual yo el PowerPoint después se los dejo por si les interesa, no sé, buscar alguna información puntual. Pero bueno, las dos, tanto en la publicación del Día Mundial de la Salud Mental como el de acoso psicológico, todo este material está online. Ahora ven la siguiente diapositiva, la que dice cambio de paradigma en salud laboral. Consulto por las dudas. No, Ahí queda sí. en la misma. Pero che, qué problema. Qué problema si voy a tener que ir dejando de compartir a cada rato. Bueno, Yo no vamos a sé usar intentar. mucho Meet, pero ¿no te da la opción de compartir toda la pantalla? Digamos, A de ver. ir, porque por ahí estás compartiendo solo una diapo y no te deja avanzar. Por ahí Ajá. si compartís toda la pantalla, no sé cómo Ah, será dale. por Meet, tan clara. Vamos a hacer ese intento. Gracias por el dato. A ver. A ver, vamos a hacer. Les pido disculpas, pero yo pensé que se veía. No, vos sabés que cuando yo quiero ir a pantalla completa, no me da la opción. No me abre directamente el Power. Ese es el tema. A ver. Ahí, salvo que lo deje así y que ustedes me tengan paciencia. Creo que ahí más o Déjalo menos así, se ve. Josefina. Así hemos trabajado hasta Bueno. ahora, no te hagas problema. Ah, bueno, listo. Gracias, Elena. Cualquier cosa me repreguntan, no hay problema. Yo igual voy destacando algunas cuestiones por si la letra es muy chiquita. ¿Por qué? Retomo. ¿Por qué también llegamos a esta situación, ¿no? Donde quizás ahora con más intensidad se empieza a hablar, por lo menos en nuestro país. Ojo que en otros países esto ya está muy avanzado. Digo, el abordaje de lo que es salud mental y trabajo. Por ejemplo, si nosotros saquemos todos los países nórdicos, saquemos los países saquemos España, que es como países que vienen avanzando, no sé, envidiablemente, por lo menos para mí. Veamos más acá, más países con una realidad un poco más similar a la nuestra. Colombia, Chile, México. Colombia es impresionante todo lo que tienen, pero además lo tienen con normativa, cosas que todavía nosotros no tenemos en este país porque no van a encontrar una normativa que hable de factores de riesgo psicosociales. Eso no existe. ¿Por qué? Bueno, empecemos ahí a generar algunas hipótesis. Siendo que hay recomendaciones internacionales, países con muchísima experiencia en esto, países muy cercanos al nuestro, limítrofes, Chile, otros que no son limítrofes, como Colombia, México, Perú, que ya tienen normativa y la verdad que es muy buena, lo cual es lejos de ser un problema, que muchas veces esto es lo que se escucha en la parte empleadora, bueno, ¿para qué nos van a agregar esto y demás? Ordena un montón, porque también dice cómo trabajar estos riesgos que están presentes en los lugares de trabajo. En algunos con mayor o menor intensidad, pero están presentes. Antes de avanzar un poco en qué es esto de los factores de riesgo psicosociales y profundizar, me gustaría que podamos ver, y también lo abro a discusión un poco, dónde estamos, creo yo, parados hoy un poco en esta transición, como un poco en el medio. Desde un modelo tradicional a un modelo innovador. Históricamente, y esto todavía está presente, y fíjense cuando vemos la bibliografía, cuando vemos las investigaciones, cuando vemos muchas veces las estrategias que se sostienen a largo plazo en los lugares de trabajo donde algo de esto se hace, todavía se está parado desde lo que es un modelo tradicional. Se les da mucha más relevancia a los problemas de higiene y seguridad. A veces aparece algo de medicina laboral, pero
no tanto desde un plano preventivo, sino desde lo que es el control de ausentismo. Esto se ve mucho con el personal docente, se ve mucho con el personal de salud, donde nosotros sabemos que hay un gran desgaste por el tipo de condiciones de trabajo, por el tipo de tareas que se realizan y sin embargo no hay un abordaje acorde, no hay un modelo que haga los relevamientos epidemiológicos, que enfoque las problemáticas de salud mental, que brinde herramientas para poder sobrellevar algunas situaciones que inevitablemente en el trabajo están, etc. Entonces siempre, por lo menos hasta ahora, lo que más fuerza tiene y más presencia tiene es este modelo tradicional que enfoca la atención en lo que es higiene y seguridad. El trabajo en realidad se evalúa y se ve desde un modelo de hombre promedio, por ejemplo. Nosotros, si bien hablamos de salud mental, no podemos cortarlo, o sea, escindirlo y pensar todos los demás aspectos del trabajo separados. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, tomamos salud mental, pero también tomamos, por ejemplo, ergonomía. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo tiene mucha influencia sobre la salud en general de la persona y eso también incluye la salud mental. Cómo está diseñado un trabajo, el tipo de ritmo de trabajo que se tiene, las herramientas con las que se trabajan. Todo eso también hace a la ergonomía y esta ergonomía tiene una influencia sobre el puesto de trabajo. En general, todo esto se mira desde un hombre promedio y con datos que no son nuestros, que no son propios de este país. Cuando nosotros, por ejemplo, no sé, aplicamos para evaluar factores de riesgo psicosociales, queremos saber, no sé, estrés, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones de estrés o de fatiga? Y aplicamos EPOAR o aplicamos YOSITAKE, por dar algunos ejemplos de algunas herramientas, no tenemos baremos propios que estén publicados por organismos nacionales. Tenemos que empezar a buscar. ¿Y qué sería lo ideal? Que cada establecimiento tenga el suyo, pero a veces, por lo menos hasta tener el propio, es muy útil poder compararlo con la población en general. Bueno, nosotros eso no lo tenemos. Si nosotros queremos comparar con el COPSOC, el ISTAS, el 21, que es quizás el más usado y que es el más popular y que obviamente es muy bueno, tampoco tenemos tantos datos publicados y actualizados de la población argentina. Siempre estamos buscando datos por afuera o construyendo con algunas pequeñas muestras. Y por otro lado, este modelo tradicional también limita el análisis porque lo que hace que es puntualizar sobre cada riesgo. Se evalúan riesgos eléctricos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos de accidentes y con suerte, en algún momento, entra lo que son los riesgos psicosociales, que son los que nosotros quizás más vinculamos a lo que son problemáticas de salud mental. Pero este modelo tradicional que está presente en todos los lugares de trabajo, no importa la rama de actividad que sea, cada tanto, por suerte, entra en tensión con este modelo innovador que es el que espero que podamos desarrollar y sostener. Que justamente lo que apunta es a incorporar sí, lo ideal sería la interdisciplina, pero ya con que sea multidisciplinar es un gran avance. Entonces, generar estos espacios de participación entre distintas disciplinas, distintos profesionales, el médico, médica del trabajo, el higienista, el psicólogo, la psicóloga, los kinesiólogos que también tienen mucho para aportar y por supuesto los y las trabajadoras. O sea, hay un saber académico o técnico que es muy útil, pero que no puede dejar afuera el saber que tiene un trabajador o una trabajadora sobre la tarea que está llevando adelante. Y esto sí hay que grabarlo casi a fuego. No hay medida de prevención que nosotros podamos llevar adelante y que sostenga adherencia por parte de los trabajadores si estos no han tenido participación en la evaluación y en la creación de herramientas, en la creación de herramientas para fomentar esa prevención. O sea, los trabajadores, no solo por derecho, sino también hasta estratégicamente, tienen que ser parte de un sistema que apunte, un sistema de gestión que apunte a la prevención y a la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo. Por otro lado, también un modelo innovador que marque diferencias, por ejemplo, etarias. No sé si alguna vez han escuchado hablar de lo que es diversidad generacional.
nosotros tenemos un grupo de trabajadores, o sea, una cadena de trabajadores con diferentes edades que hoy por hoy conviven. Tenemos trabajadores de 20, grupo de trabajadores de 40 y grupo de trabajadores de 50, con problemáticas distintas y además con condiciones de trabajo que van requiriendo ciertos ajustes. Un trabajador o una trabajadora que está en su última etapa de su trayectoria laboral, necesita algunos ajustes que un trabajador de 20 no, que necesita otros. Pero para eso nosotros tenemos que ir pudiendo medir, observar y aceptar también un poco esas diferencias en nuestras estrategias, en nuestros planes de prevención. Hombres y mujeres tampoco son iguales, no tenemos las mismas, no reaccionamos muchas veces de la misma forma a las diferentes condiciones de trabajo. Un trabajo nocturno o por turnos no afecta de la misma forma que un varón. Por ejemplo, los ciclos menstruales se ven muchas veces afectados por los ciclos nocturnos o las altas rotaciones cuando hablamos de ciclos rotatorios, ¿no? Que esto en salud lo vemos mucho y en algunas industrias también. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No es menor. Todas las diferentes maneras de responder a las condiciones de trabajo son necesarias para que nosotros podamos hacer los ajustes a tiempo. Las condiciones de ambiente de trabajo no son estáticas. Lo que nos funcionó hace 2 años también necesita ser reevaluado para ver si hay algún ajuste que nosotros tenemos que proponer. Para eso, ¿qué hay que hacer? No solo reevaluar las condiciones de trabajo, sino mantener una vigilancia epidemiológica en salud, lo cual incluye salud mental, sobre los distintos grupos de trabajadores. Y por supuesto, incluir la promoción de la salud. Muchas veces, y esto es casi, está como, está como marcado a fuego también dentro de un modelo más tradicional, y a veces también nosotros caemos en esto, solo le damos espacio a lo que es prevención. Y quizás nos olvidamos de lo importante que es la promoción de la salud, incluida la salud mental. Si nosotros prevenimos, vamos al origen de un riesgo y buscamos que esto no afecte la salud de las personas, también tenemos que empezar a buscar, dentro de los espacios de trabajo, los cuales existen, buscar factores protectores de la salud, para identificarlos, para preservar los que hay y para generar otros. Porque si no, estos factores protectores de la salud muchas veces se ven desgastados con las mismas condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el campo de la salud, lo que yo he podido ver muchas veces es que el humor se utiliza como un gran factor protector. Un humor que tiene ciertos códigos, pero que si las condiciones de trabajo siguen siendo críticas, el humor no sirve ya como un factor protector, porque muchas veces no se crean otros factores protectores de la salud. Entonces, siempre que evaluemos lo que es salud mental o salud de los y las trabajadoras, tenemos que ver prevención y promoción de la salud, o sea, ponerle a los dos la misma atención. Si vamos hilando un poco más fino, cuando hablamos de la incorporación de los factores de riesgo psicosociales, que la sigla que siempre vamos a encontrar es esta FRP, por supuesto que hay muchas definiciones. No es que podemos decir, bueno, esta es la que nos indica tal institución, por lo menos en nuestro país no. A mí me gusta esta de Golac porque me parece que es la más completa y la leo solamente para que podamos tener dimensión de todos los aspectos que incluyen los factores de riesgo psicosociales, que son los riesgos para la salud física, psíquica, mental y social. O sea que no es solo salud mental. Fíjense que los factores de riesgo psicosociales afectan a la persona en su conjunto y al colectivo de trabajo y a la institución también, si vamos todavía más allá. Entonces, afectan la salud física, psíquica, mental y social y son engendrados por los determinantes socioeconómicos, las condiciones de empleo, la organización, el contenido y los factores relacionales que intervienen en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores. Fíjense la amplitud que tiene esta definición y el impacto que tienen en realidad los factores de riesgo psicosociales. Porque muchas veces solo se piensa en salud mental, pero en realidad la parte física, si se quiere, también está afectada
Las relaciones también se ven afectadas. Y no solo en el trabajo, porque alguien que está expuesto a factores de riesgo psicosociales no es que sale del trabajo y después vuelve a su casa, entre comillas, sano. Por supuesto que sigue sintiendo ese malestar, sigue sufriendo por esas condiciones de trabajo y eso también afecta a sus relaciones con sus hijos, con sus hijas, con su pareja, con quienes conviva. Y también afecta, por supuesto, el clima laboral, si es que vi que también teníamos colegas o compañeros de recursos humanos que muchas veces se focalizan en las evaluaciones del clima laboral, también se ven afectadas por los factores de riesgo psicosociales. ¿Qué es lo que a ver, también pensemos que los factores de riesgo psicosociales nosotros los vamos a medir no solo por la presencia, sino que tenemos que tener en cuenta la intensidad que tienen y el tiempo de exposición para poder pensar el impacto que tienen en la salud. Si, por ejemplo, yo sé que por mes hay una semana en el mes que hay un pico de trabajo, yo voy a tener una gran demanda de trabajo, una gran carga laboral, pero eso después se distiende y se vuelve a un ritmo normal, asequible, al cual yo me puedo acoplar, no quiere decir que estoy expuesto a factores de riesgo psicosociales. Porque esto es un pico, baja, y después yo puedo seguir trabajando normal y puedo llevar a equilibrar esa carga de trabajo con los recursos que yo tengo para afrontarlo. Ahora, si yo todo el tiempo estoy sobreexigida, si tengo un ritmo de trabajo alto, si, por ejemplo, ahora hay una demanda altísima de pacientes, si hay poco recurso humano, si no tengo el tiempo de descanso suficiente, y esto se prolonga en el tiempo, por supuesto que voy a empezar a tener síntomas que sin ningún lugar a dudas se asocian a factores de riesgo psicosociales. Porque esto es algo que hay que tener muy en claro. Los factores de riesgo psicosociales no son una entelequia. Se miden, hay herramientas metodológicas para poder evaluarlos con seriedad y se previenen. No es que el trabajo es así y hay que mantenerlo así. No, eso es falso. El trabajo siempre puede mejorar las condiciones y además hay que hacerlo. Hay responsabilidades que no le tocan precisamente al trabajador o a la trabajadora sobre esas condiciones de trabajo. El trabajo no tiene por qué enfermarnos. Eso no es cierto. El trabajo es un lugar en el cual uno puede desarrollarse, puede aprender, crea relaciones sociales, puede moldear un futuro, porque según sus proyectos, estos se ven muchas veces impulsados porque sabe qué sueldo va a cobrar, sabe qué va a poder hacer más adelante, etc. Algo que hoy está muy en tensión y se ve muy amenazado por la incertidumbre que hoy mencionaba, por la falta de posibilidades de ocio, por ejemplo, porque bueno, si mi sueldo se empieza a achicar, ¿qué posibilidades de ocio tengo? ¿No? Uno no vive solo para trabajar. Tener un trabajo también nos permite, qué sé yo, salir a comer con amigos, poder ir al teatro, poder ir al cine, salir con mis hijos a hacer algo que nos guste. Ahora, cuando eso se empieza a restringir, también el tiempo que yo tengo para poder recuperarme del desgaste que genera el trabajo se pone en jaque. Y eso es un contexto muy complejo. Y además, los factores de riesgo psicosociales no son un problema individual, son un problema colectivo. Porque si me afectan a mí, le afectan a mi compañero, le afectan a mi otro compañero, le afectan a mi otra compañera. Porque las condiciones de trabajo a las que estamos expuestas son las mismas. Van a decir, bueno, pero puede haber condiciones personales que quizás amortigüen un poco más ciertas situaciones de trabajo. Es cierto, cada uno de nosotros puede tener más o menos recursos de afrontamiento para algunas situaciones, pero si las condiciones de trabajo siguen siendo malas, pésimas, esos recursos se van a ir desgastando porque necesitan poder enriquecerse también con la construcción colectiva. Yo fui pensando, bueno, cómo ir hablando un poco de esto y cómo también traerlo un poco a la actualidad, para que no quede solo una cuestión teórica. Entonces, lo pensé un poco con una investigación y con una intervención que hicimos en una empresa y que también nos ayuda a pensar el cómo, bueno, cómo hacer con esto. Cómo hacer con estos factores de riesgo psicosociales que están presentes, que tenemos un contexto de país muy complejo,
donde aparecen situaciones que son transversales al trabajo, porque me pueden afectar a mí o pueden afectar a alguien de mi familia o de mi entorno, donde, como hoy decía, los espacios recreativos empiezan también a verse un poco más restringidos, entonces salimos menos, compartimos menos con el afuera, o disfrutamos menos también. Está esto de, bueno, ¿y para qué voy a trabajar tanto si no puedo hacer tal cosa? Entonces pensé ir articulándolo, pensándolo con esta investigación que hicimos dentro de una empresa. Lo traigo para que también nosotros pensemos cómo poder hacer dentro de nuestros lugares de trabajo con esta situación. Porque si nos quedamos mirando solamente cómo nos afectan las condiciones de trabajo, los factores de riesgo psicosociales y el entorno, digo, el entorno quiere decir un contexto social, bueno, vamos a seguir sufriendo cada vez más. Yo creo que todavía tenemos posibilidades de hacer algo y que ya ocuparnos y empezar también a exigirles a quienes les corresponde que se ocupen de nuestra salud en el laboral, es una manera de amortiguar el sufrimiento que muchas veces el trabajo genera. Entonces nosotros tomamos una empresa que tenía turnos rotatorios, una empresa que trabajaba un sistema semicontinuo, de proceso semicontinuo, que tenía turnos rotatorios, pero que también nos sirve como modelo para que ustedes se piensen en sus lugares de trabajo, qué es lo que hay que observar. La idea es que uno se vaya, por lo menos de esta charla, de esta conversación o conversatorio, con herramientas. Eso es lo que a mí también me gustaría. Que diga, bueno, yo sé más o menos por dónde empezar para ver cómo estoy trabajando y para exigir también mejores condiciones de trabajo. Entonces, nosotros cuando fuimos a esta empresa, pensamos en dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva. Entonces, para poder acercarnos un poco a eso, tuvimos distintas estrategias que ahora las voy a conversar un poco. Para la dimensión objetiva, volcamos estrategias como las encuestas, que las pudimos hacer a un gran grupo de trabajadores de los 3 turnos, y esto es importante, si vamos a evaluar, evaluamos todo. Si bien esta empresa tenía turnos rotatorios, ese era un grupo más vulnerable, pero los otros 2 también había que tomarlos porque son los que después van a ir cambiando. Entonces, para tener una buena foto. Y una dimensión subjetiva que pudimos llevarla adelante a través de talleres y de entrevistas abiertas. ¿Qué fuimos a mirar y qué es lo que tenemos que observar? Y que es importante que también ustedes vayan pensándose o en sus lugares de trabajo o en los lugares donde ustedes hoy por hoy quizás tengan alguna función vinculada a lo que es salud laboral. ¿Qué características tiene el puesto de trabajo? ¿Cuál es el volumen y el ritmo de trabajo? ¿Cuál es el horario? ¿Cómo son las relaciones interpersonales? Para eso hay que hacer algunas observaciones previas, hay que buscar informantes claves. ¿Cuáles son las perspectivas profesionales? ¿Cuál es el salario? O sea, el reconocimiento también que se tiene de esos trabajadores, el estatus. Yo me acuerdo en el 2001 que nos había tocado trabajar con la bancaria en ese momento. La situación de los trabajadores bancarios era muy crítica, pero muy crítica. Por eso resalto acá esto del tema del estatus y hago un pequeño paréntesis para traer este ejemplo. Porque imagínense que el país se caía a pedazos, la gente estaba queriendo sacar su dinero de los bancos. Todos hemos visto, más allá de las edades, que puede haber gente muy joven, quizás igualmente lo debe saber, rompía los vidrios de los bancos. ¿Y quiénes estaban adentro del banco? ¿El dueño del banco? No, el trabajador, que le ponía la cara a toda esa situación. Y se veían muy amedrentados y muy violentados por la gente que también, obviamente, venía en crisis, pero que descargaba todo esto con este tipo de trabajadores. Entonces, el reconocimiento que tienen los trabajadores también es importante, tenerlo en cuenta según el contexto que estamos analizando. Por eso, en ese 2001 era uno, diferente al de hoy. Pero, por ejemplo, si vamos a los docentes, ¿cuántas veces los docentes han sido vapuleados o agredidos socialmente? Hasta por los medios de comunicación, que a veces se toma como un tipo de profesión o de tarea sin tomar en cuenta y se agrede sin tener en cuenta las consecuencias que eso trae.
Y por otro lado también abrimos al tema de participación. Fíjense que todo esto que yo acabo de nombrar son distintos indicadores de lo que hacen a la organización del trabajo, que hasta ahí no son riesgos, son distintas variables que vamos teniendo en cuenta. Y por supuesto también intentamos rastrear los procesos saludables, o sea, todos esos mecanismos o aspectos que hacen que esos grupos de trabajo se protejan, amortiguen el desgaste y generen también mejores relaciones interpersonales. Bueno, esto quedó muy chiquitito, pero se los voy a ir comentando. Aplicamos, que también es importante, lo digo para que ustedes puedan ir pensando el cómo. Entonces, vemos todo esto y que esa información está. Y si ustedes no la pueden alcanzar, es lo que nosotros necesitamos. Bueno, empezar a tejer redes con quienes están adentro de las instituciones, que hay que buscarlos. Las veces que nos ha tocado trabajar con hospitales, que no ha sido muchas, al de higiene y seguridad había que buscarlo porque nadie lo conocía. Quizás en el hospital donde ustedes están, sí. Traigo ejemplos de distintas ramas de actividad. Nadie lo conocía. Había un arquitecto, me acuerdo. Y no era de higiene y seguridad, era el arquitecto. Bueno, buscamos a alguien de medicina laboral. Hay que ir rastreando a los recursos que las instituciones tienen y quizás están más acostumbrados a trabajar de un modelo más antiguo, más tradicional, y que hay que empezar a hacerlos, a moldarse a un modelo innovador, que dé respuestas a las situaciones que se van presentando en el trabajo. Y donde ya hemos visto que trabajar desde un modelo tradicional no resuelve las problemáticas vinculadas a salud laboral y mucho menos a las de salud mental. Entonces, si esto ya fracasó, empecemos a tener un abordaje que puede ser más complejo, porque no es fácil trabajar con otros, sobre todo de otras profesiones, pero que es mucho más efectivo. Entonces, si vamos a trabajar salud mental, asumimos ese desafío. ¿Qué hicimos? Aplicamos primero herramientas cuantitativas. Nosotros en ese momento tomamos una que nos había sugerido el CONICET, que es esta encuesta sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, factores de riesgo psicosociales en el trabajo aplicable a la Argentina. Es bastante extensa, les cuento, que ese, bueno, fue un tema después para discutir, es muy completa. Pero cuando nosotros lo hacemos con trabajadores que estaban en el turno noche, porque había que ir al turno noche también a aplicar las encuestas, era más difícil porque es una encuesta muy larga y ya los teníamos bastante cansados. Por supuesto que los valores que ahí obteníamos eran muy útiles, pero bueno, quizás tendríamos que haber pensado algo más, un poco más sencillo, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué es lo que preguntaba? Dije, ¿qué buscamos dentro de una encuesta vinculada a salud mental y a trabajo? Que se evalúan las condiciones y medio ambiente de trabajo, el uso del tiempo, la salud, la organización del trabajo, las relaciones interpersonales y las características sociofamiliares. Todo eso es lo que nosotros, esa foto es la que necesitamos armar, que sería muy importante poder hacerla hoy, para saber cómo están las personas trabajando, cómo los está afectando este contexto. Pero no solo para tener el dato es algo que se puede hacer rápidamente, es para ver cuáles son los trabajadores que están más expuestos, cuáles son los grupos vulnerables, sobre quién tenemos que empezar a poner mayor atención. Porque esos trabajadores y trabajadoras que hoy no estemos evaluando y que hoy no estemos atendiendo, van a presentar una patología en el mediano o en el largo plazo. Pero además una patología que se podría haber evitado. Y eso es lo que no podemos dejar pasar. Tenemos trabajadores de la salud que están sumamente desgastados y ya venían de una pandemia, que necesitan que alguien les preste atención. Y esto va para la parte pública y para la parte privada. Vuelvo. Entonces tenemos herramientas cuantitativas validadas también que existan y que se pueden usar. Este es un ejemplo, hay otras. Herramientas cualitativas, las entrevistas abiertas, los informantes claves y los recursos son recursos muy flexibles y dinámicos. Nosotros tomamos distintos informantes claves, por ejemplo, mujeres, que en este caso eran muy poquitas en la empresa, les prestamos un espacio, o sea, les dimos un espacio aparte, no le prestamos más atención, les dimos un espacio aparte para poder indagar un poco más y buscamos el tema de la participación a través de talleres, donde discutíamos los datos que habíamos encontrado con las encuestas y pensábamos en conjunto distintas estrategias de abordaje.
¿Qué es lo que hoy también necesitamos? Programas que se podrían armar a nivel nacional, provincial, municipal, de abordaje sobre las problemáticas de salud mental para grupos vulnerables de trabajadores, que seguramente están hoy por hoy presentando sintomatología vinculada a los factores de riesgo psicosociales. Toda esa información después hay que cruzarla. O sea, esa es la tarea también bastante compleja. Una vez que uno puede ir juntando toda esa información, bueno, triangulamos y empezamos a identificar procesos deteriorantes para la salud, que encontramos bastantes, por eso aparecen después dentro de las recomendaciones algunas vinculadas a lo que tiene que ver con género. No fue gratuito que estas mujeres ganaran un espacio dentro de esa empresa, tuvo un costo muy alto. La revisión de las tareas en general, tuvimos que hacer algunos ajustes vinculados a lo que es trastornos musculoesqueléticos y que está asociado a factores de riesgo psicosocial. Nosotros todo lo que es trastorno musculoesquelético muchas veces lo delegamos a los higienistas, a los ergónomos o ergónomas. Y en realidad nos dice mucho de cómo se está trabajando, del ritmo de trabajo que se tiene, de la intensidad de trabajo, de la cantidad de información que se procesa en ese momento. Y esos son factores de riesgo psicosociales. O sea, empecemos a cruzar los límites entre algunas disciplinas porque estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y también encontramos procesos saludables que nos sorprendieron, pero que estaban, que muchos de ellos habían podido organizarse con el tiempo, tenían tiempo para poder hacer cosas con su familia, con sus amigos. Es una zona que está cerca de un río, la mayoría de la gente vivía cerca de la empresa, cerca de un río, iban a pescar, tenían mucha vida al aire libre y la aprovechaban. Tenían un comité mixto que estaba empezando a armarse. Yo estoy en Santa Fe, nosotros en Santa Fe tenemos la ley de comité mixto que funciona ya hace muchos años. Después podemos discutir el cómo, pero son espacios donde hay representación de los trabajadores y de las empresas, donde se discute condiciones de trabajo. Son espacios sumamente importantes. Bueno, estaba en armado, y eso también lo destacamos. Había un gran reconocimiento con el trabajo, esta posibilidad de autonomía, aunque era un trabajo semicontinuo, había un modo de hacer el trabajo donde estaba la impronta de ese trabajador. También había posibilidades de organizar más o menos el tiempo como ellos quisieran, y había una estabilidad laboral y un sueldo que les permitía poder disfrutar de ese tiempo libre. Que eso hoy es lo que se ve afectado. Y alguien que no puede proyectar es alguien que vive todo el tiempo en tensión, con el miedo con esa angustia expectante presente, que esto que pasaba, que es una investigación de hace unos años, habría que volver a reeditarla ahora para ver cómo están. Porque fíjense que esos procesos saludables, por un contexto bastante preocupante, pone en jaque, o puede poner en jaque, esos procesos saludables y dejarlos mucho más vulnerables a los factores de riesgo psicosociales. Dentro de las recomendaciones dimos acá yo hice un pequeño resumen, obviamente que estas son más. Presentamos recomendaciones organizacionales y también para los sindicatos, que tienen un rol y una responsabilidad en el cuidado de la salud laboral y de la salud mental. Cuando hoy al inicio yo mencionaba esto de que nosotros no tenemos en Argentina una normativa sobre factores de riesgo psicosociales, esto va para todos, quiero decir, es una responsabilidad no solo del Estado, también es una responsabilidad de los sindicatos. Que esto todavía sea una deuda, porque es una deuda para los y las trabajadoras, que siguen sosteniendo procesos laborales que no son los adecuados. Entonces, dentro de las recomendaciones, solo por nombrar algunas, planteamos organizacionales. Fíjense que es desarrollar una política y un plan de salud mental en el trabajo, pero que esté dentro de los sistemas de gestión. Muchas empresas u organismos públicos tienen lo que llaman sistemas de gestión, donde ya van proyectando estrategias de prevención vinculadas a condiciones y medio ambiente de trabajo. La idea es que la salud mental no quede afuera,
sino que empiece a ser transversal y se integre a estos sistemas de gestión. Desarrollar e implementar políticas sobre igualdad y no discriminación, porque había una situación con las mujeres ahí muy presente. Insisto en este ejemplo, no escapa al resto, por lo menos en su mayoría, de los espacios de trabajo. El lugar de las mujeres mujeres y disidencias, sigue siendo un lugar, seguimos siendo lamentablemente un grupo vulnerable en ese sentido. Nos encontramos muchas más expuestas a los factores de riesgo psicosociales. La mayoría de las mujeres estamos sobrerepresentadas en las áreas de salud y educación, justamente donde los factores de riesgo psicosociales tienen mayor intensidad y generan mucha más sintomatología. Y es ahí donde no hay nadie que esté pudiendo proponer estrategias de prevención. Solamente lo que nosotros hemos podido encontrar es muchísimo hincapié en medir el ausentismo. Pero después en la evaluación y en el qué hacer de la salud mental y de la salud en general de estas trabajadoras, no hay nada. Nuestro país tiene un convenio, o sea, ratifica el convenio 190, el de violencia y acoso laboral, con una política que a través de distintos ministerios venía avanzando, pero que hoy por hoy ha quedado silenciada. Siendo que al ratificar un convenio nosotros asumimos un compromiso como país. Y eso también le corresponde al resto de las instituciones de empezar a dar cuenta de ese convenio. De hecho, tenemos normativa. Y sin embargo, es algo que ha quedado bastante solapado. De hecho, ya se derogó la normativa que pedía a las empresas que haya igualdad entre varones y mujeres en algunos cargos. Y esto que hoy yo menciono no es una cuestión caprichosa. Estamos hablando de factores de riesgo psicosociales, trabajos desiguales, inequitativos, injustos, son el caldo de cultivo para que estos riesgos aparezcan, crezcan y afecten a todos. No es algo que solamente, o sea, si hay malas condiciones de trabajo, no solo afecta a un grupo, afecta a la institución. Tenemos que ver más allá. En este caso nosotros fomentamos y destacamos el comité mixto, lo cual debería ser parte de muchísimas empresas, no solo, por ejemplo, las que están en Santa Fe o las que están en Buenos Aires o las que están en el sur, que también a través de distintos convenios o de minería de petróleo tienen estos espacios. Y, por supuesto, insistir en la evaluación. Si no tenemos datos, si no tenemos un buen diagnóstico, todo lo que hagamos después es más complejo. Entonces, es importante partir de datos, es decir, bueno, sobre quiénes vamos a trabajar y qué vamos a hacer para después además poder medir resultados. Y por otro lado, también hicimos recomendaciones para los sindicatos, que tienen áreas muchas veces de salud laboral o que empiezan a tocar temas vinculados a salud mental, donde hay capacitaciones de género y trabajo que deberían sostenerse y darse, donde también hay que formar a los y las trabajadoras en temáticas vinculadas a la salud laboral, en un espectro amplio, porque muchas veces pueden cumplir el rol de la figura, por ejemplo, de delegado. Incluir la promoción de la salud, los espacios y los programas que a veces tienen los sindicatos potencian aspectos saludables, hábitos saludables, espacios sociales, espacios culturales, muchas veces están ahí y hoy son sumamente necesarios y no dejan de ser espacios de encuentro. Y por supuesto la incorporación de los factores de riesgo psicosocial en un convenio colectivo de trabajo. Es una discusión que está bien, le corresponde a los sindicatos, pero que hay que darla. Esto tiene que estar dentro de los convenios colectivos de trabajo. Si no, va a ser muy difícil que se empiece a tomar con la relevancia que tienen. Y esta es una pequeña síntesis de todos los actores que hoy deberían estar empezando ya de una forma urgente a tomar el tema de trabajo y salud, ¿no? Incluido la salud mental, pero ya como un derecho. Porque si no, cada uno plantea programas, plantea estrategias, pero necesitamos, porque que alguien vea restringida su salud, porque las condiciones de trabajo son óptimas, no es justo. Porque esto no solo lo afecta al espacio de trabajo, lo afecta en su vida. Si yo tengo una trabajadora que hace, no sé, una trabajadora de salud,
que hace turnos rotatorios. Hay muchísima bibliografía que ya nos dice que el trabajo nocturno afecta, pero negativamente, todos los aspectos de la vida de una persona. Y esa persona se va a jubilar igual que alguien que hizo un trabajo de 8 horas, de día, diurno. No, cuando se jubile va a estar en peores condiciones. O sea, va a acceder a una jubilación en peores condiciones de salud. Y eso no es justo, porque nadie atendió ni generó ninguna estrategia cuando se podía haber hecho. Por eso hay que empezar a pensar y a exigir que el trabajo y la salud, incluida la salud mental, se tomen como derechos, sobre todo hoy por hoy, donde estos derechos están siendo amenazados. Simplemente, fíjense que aparecen distintos, podemos ir multiplicando los actores, estos serían como los principales. El Estado, por supuesto, en todo su conjunto, los sindicatos, las aseguradoras de riesgos del trabajo, que muchas veces aparecen un poco ahí tras bambalinas, pero tienen una responsabilidad también acá, las empresas o la administración pública, depende trabajando, y por supuesto los y las trabajadoras que tenemos una responsabilidad en el cuidado de la salud, pero que es una responsabilidad diferente a la que tiene muchas veces el Estado, a la que tienen nuestros empleadores, a las que tienen otros que nos representan, como los sindicatos, y por supuesto las empresas o las administraciones públicas. Intenté hacer como un pequeño resumen un poco de jugando con el presente e intentando utilizar algunas herramientas también de ver todo lo que nos está pasando, digo, de la exposición a algunos riesgos que muchos podemos estar sintiendo en los lugares de trabajo, sino para que nos vayamos con la idea de cómo hacer con esto. Y no quedar solo como espectadores pasivos, sino de intentar pensar que hay formas de poder cuidarnos, que hay maneras de poder potenciar aspectos saludables del trabajo, pero que no se pueden hacer solos o solas, que necesitamos también de las redes, que necesitamos de nuestros pares y que también necesitamos ponerle a cada uno la responsabilidad que le corresponde. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla para, bueno, también verlos a ustedes, ver si tienen algunas preguntas, si quieren compartir algunas experiencias. Ahora, ahí creo que no dejo de compartir. Acá. Si ustedes quieren por ahí consultar, preguntar, yo el chat no lo pude ir viendo, pero bueno, también dejo la posibilidad de que si se animan por ahí a abrir el micrófono y comentar algo, nos tomamos unos minutitos. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Joana desde San Juan. Muy interesante la propuesta. Y quería preguntarte en cuanto a los trabajadores de la construcción, que por ahí se ven tan, digamos, que no están respaldados, que uno los ve que trabajan a sol y frío y calor y demás. ¿Cómo influye esto de la salud laboral? ¿Quién los respalda? O si, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista en cuanto a cuestiones psicológicas? Porque a uno, por ahí, te digo porque mi papá ha trabajado muchos años en ese ámbito y por ahí digo yo, bueno, ¿qué es lo que los hace más allá del sueldo y demás? Pero bueno, si ustedes han descrito como algún perfil específico y demás, y esto de la salud laboral, ¿cómo los afecta a ellos en esto? Hola, Joana, ya la tonada te deschavaba. Por suerte, en algún momento pudimos ir a la Fiesta del Sol, anduvimos por allá. Muy hermoso San Juan. Qué lindo. Bueno, lo que es trabajo en construcción es un tema, porque ahí tenés muchas veces trabajo, como se dice en negro, y muchas veces por contratistas, lo cual los deja bastante solos, bastante expuestos, Sí. porque no hay mucho seguimiento, que es en una rama de la construcción, o sea, es una rama de actividad que además está expuesta a un montón de riesgos, donde los accidentes son graves y traen consecuencias sobre las posibilidades de poder volver a trabajar, no es menor.
y donde también yo no tengo una investigación puntual de eso, pero sí tienen representantes. De hecho, en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación hay una comisión de construcción. Una comisión de construcción donde se encuentran participando representantes sindicales de esos trabajadores, por lo menos en general, y Bien, la Cámara de la Construcción. O sea, espacios formales hay. Muchas veces esos espacios formales no llegan al terreno. Uno dice, bueno, acá se sacó tal normativa, pero acá no se aplica, ¿viste? Qué sé yo, y muchas veces porque no hay... los mismos, digamos, Ujú, obreros no llegan tampoco a estos sindicatos o estas organizaciones ujú, que de alguna manera promueven sus derechos o los conocen o exacto, forjan por el reconocimiento de los mismos. Entonces a veces yo veo jóvenes exactamente. muy jovencitos, valga la Ujú, redundancia, que están trabajando, que vos les preguntas, ¿querés estudiar? Y ujú, no quiero y prefiero trabajar ujú, y de esta manera ujú, ellos van día a día, ¿no es cierto?, teniendo su ujú, sueldo y se compran algo y así van progresando. ujú. A Sí, sus, nosotros lo que digamos, sus habíamos expectativas, encontrado, sí, sí. perdón, te interrumpí. No, digo, teniendo en cuenta este contexto del que vos hablabas, que me parece muy Ujú, significativo, que a veces uno ujú, como que se centra en el propio trabajo y no ves estos otros ujú, factores que influyen ujú, o no los ujú, visibilizas de esta manera, como, uy, esto me está ujú, afectando realmente, bueno, el dengue o esta situación, este contexto de salud que nos está ujú, atravesando a todos, el cuidado, la prevención, ujú. el estar alerta, las medidas de cuidado. Bueno, pero vos sabés que ahora me hiciste pensar en dos cosas. Cuando dijiste jóvenes, ahí se me prendió la lamparita. Por un Ujú. lado, pensar en esto de lo que es la diversidad generacional, pero para cada grupo de trabajadores, no como algo general, porque qué sé yo, un trabajador de 20 años no sé, en una empresa de inteligencia artificial o en las plataformas de teletrabajo, no es lo mismo que un trabajador de la construcción. Hay otra forma de construir esa realidad laboral. Entonces, Bien, pensando en la diversidad generacional para cada grupo de trabajadores. Y ahí está bueno pensar cuál es la perspectiva de futuro, porque el claro, trabajo, digamos, desde un punto saludable, ¿qué es lo que nos tiene que ayudar? A progresar, a aprender, a socializar, a proyectar una casa, bueno, a seguir avanzando, ¿no? Hasta sí, dónde, por las características, pensemos, de algunos grupos etarios, por su condición social, por muchas veces la falta de respuesta de los organismos a los que les corresponde, muchas veces la posibilidad de futuro se ve bastante ajustada, pero en términos reales, porque bueno, ¿cuál es sí, la posibilidad de seguir adelante? Muchas veces estos trabajadores, la secundaria no está terminada, y eso hoy por hoy es una condición indiscutible para sí, acceder a un mejor trabajo. sí, Que un mejor tal cual, trabajo es decir un trabajo en blanco. Fíjense a lo que hemos llegado. trabajo en blanco. Sí, 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 por lo menos tengas la RT y si vos te accidentás, que ojalá nunca pase, pero sí, tengas una cobertura, o sea, eso hoy por sí, hoy sí, casi es como un privilegio cuando debería ser un derecho. Y me tal quedé cual. pensando, eso, Coincido. bueno, por un lado de pensar un poco desde lo que es diversidad generacional y las necesidades de estos trabajadores y qué se les puede ofrecer, porque en otra rama de actividad, que es agro, donde encontramos trabajadores jóvenes, no digo igual, pero en una situación similar, apuntamos mucho a poder, junto con una empresa, que desde ahí fomenten que terminen el secundario. Que eso sea, o sea, que los motiven, que haya un premio, que haya un plus. Hoy por hoy, por suerte, y espero que eso continúe, hay muchas posibilidades de, aunque sea de forma virtual, con tutores, de que puedan terminar en ciclos más cortos el secundario. Y es importante. Y es una manera también de Sí, sí. gratificarse, de reconocerse a sí mismos, de poder seguir avanzando, de Sí, levantar el autoestima si se el quiere. detective, tal cual. Y hay Sí, una sí, gran influencia entre el grado de instrucción que tenga un trabajador y la adherencia a las medidas de prevención. Por ejemplo, en el uso de elementos de protección personal. Por darte el ejemplo de la construcción. Hay bien, un estudio que es bastante viejo, pero que es muy actual, que, bueno, lo deben conocer por ahí, de Schurz, de lo que es la psicodinámica del trabajo, que ellos hablan mucho de la ideología defensiva del oficio.
cuando muchas veces en trabajadores, y esto se veía mucho en la construcción, de alguna forma naturalizaban ciertos riesgos para poder seguir trabajando. Entonces por ahí vos le decías, bueno, pero no sé, ponete las botas, ponete los guantes, ponete el casco, porque te puede pasar tal y tal cosa. No, no pasa nada, yo no lo uso, es incómodo, hace calor, es de, entre comillas, digamos, es de minas, porque esto también estaba, que los hacía más fuertes. Entonces muchas veces, aunque era una forma de cuidado, aunque era hasta una obligación utilizar algunos elementos de protección personal, no se hacían, pero no porque quisieran cortarse un dedo, que se les caiga un ladrillo en la cabeza, porque es una manera también de intentar minimizar un poco el riesgo al cual estaban expuestos todos los días. Claro. Y esto en muchos espacios de trabajo sucede, que está bueno cuando uno entra a un lugar nuevo de trabajo, que enseguida lo edilicio lo ve enseguida. ¿Dónde está la mancha de humedad? ¿Dónde están los cables? Sí, sí. Eso que quien está trabajando ahí no lo vio. Y si observamos un poco más, también vemos el clima, sentimos muchas veces el clima laboral, y si observamos bien, vemos hasta factores de riesgo psicosociales. Yo me acuerdo en un juzgado, la cantidad de expedientes, papeles, eso hablaba de la cantidad, de la carga de trabajo. Gente que estaba totalmente encorvada arriba de una computadora tomando entrevistas, todos amontonados. En esa época se fumaba un poco adentro, un poco afuera. Son todos factores, fíjense, que de la mera observación, no cuantificados, pero que están presentes. Y que en lo que es la ideología defensiva del oficio, una manera de cuidarse, entre comillas, colectivamente, es no visibilizar un poco esos riesgos. Porque si no el trabajo se hace insoportable, si no yo el otro día no vuelvo. No puedo estar pensando todo el tiempo a lo que estoy expuesto. El trabajo se hace insostenible. Entonces, una manera, claro, una manera un poco costosa desde lo psíquico para poder sobrellevar el trabajo era y es esa. Y en la construcción, yo creo que el plus está en la informalidad. Porque cuando vos estás informal, todos tus derechos están vulnerados. Claro. Eso es De algo ahí la que... importancia de los contratos y demás que se firman en los trabajos. Totalmente. Pero además eso es algo que es como el piso, no podemos negociar eso. Los trabajadores tienen que estar registrados. Fíjate para todo esto, Sí, tal porque cual. además Coincido ahí con- uno puede exigir. No, no. Bueno, excelente, excelente. Bueno, Muy después cualquier cosa, yo no dejé mi correo, lo voy a escribir en el chat, si necesitan material o algo, me escriben y con bueno. gusto les comparto. Muchas Bien. gracias. No, gracias a vos. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, si quiere comentar algo. Y Regis. Si están trabajando en estos temas, si han encontrado dificultades por ahí para poder avanzar en esto. Nadie pregunta. Yo tengo. No sé, ¿Sabes qué? está Yuli. Se me había desconectado, perdón. Bueno, gracias Maxi, gracias a ustedes también por la atención. Yo lo que siempre intento, y espero haberlo logrado, aunque sea un poco, es a motivarlos. A motivarlos a meterse en estos temas, que no es que sean difíciles, no son difíciles, son accesibles para todos. Lo único que hay que hacer es asumir un compromiso, que ya lo tienen, por algo están interesados en esto, y empezar a trabajar con otros, a compartir experiencias, a empezar a militar un poco estos temas en los lugares de trabajo, a proponer. Sí.
Tengo otra pregunta, Josefina. ¿Sí? El tema, vos hablabas del equipo interdisciplinario, multidisciplinario. Por ahí no Ujú, nombraste, o no sé si tal vez está o no está, la figura del abogado, que esto que tiene que ver con los ujú, marcos legales, con estas propuestas, por sí, ejemplo, que yo te hacía referencia a un contrato, porque bueno, ya, me ha ujú, pasado en una oportunidad, yo soy acompañante terapéutica universitaria, trabajo en lo que es inclusión escolar con chicos con discapacidad, ujú, y me ha pasado en una ujú, oportunidad que firmé un contrato, la familia no cumplió con los honorarios puntuales. Entonces, cuando vos decías acerca de los derechos, digo, bueno, también esto tiene ujú, que ver con la dignidad de uno como sí, trabajador, como que totalmente. cumplan con, Ujú, digamos, un salario digno, o por lo menos lo que uno establece de forma verbal y también escrita. Entonces, digo, tal este cual. respaldo que por ahí a uno le da también esta otra figura. Tal cual, sí. No, no alcancé a nombrar todos. Mira, no sé si nombré recursos humanos, que también deberíamos incluir, y también la parte legal, por supuesto, porque ese es el marco. Este, por más que nosotros Bien, podamos fundamentar desde las aristas que se les ocurran lo importante y lo positivo de incluir los factores de riesgo psicosociales, de incluir la prevención y la promoción de la salud, hay un marco legal que a veces en algunas empresas es el único que te ayuda a que estos temas entren. Porque si nosotros no teníamos el convenio 190, olvídense que violencia y acoso laboral claro, iba a ser un tema. No iba a pasar. ¿Qué perfecto. protocolo iban a armar en una empresa si no había una normativa que se los exigiera? Muy pocas, honestamente. Y es importante porque además ordena. Si nosotros tomamos, ahora te doy la palabra, alguien levantaba la mano, termino con esto. Fíjense Colombia. Colombia tiene, bueno, muchísima normativa sobre factores de riesgo psicosociales, pero además para cada riesgo ofrece la forma, la herramienta para evaluarlo. Entonces las empresas no es que tienen que salir a buscar un experto tienen su propio equipo de Claro, trabajo, lo tienen, qué sé yo, tienen higiene y seguridad, tienen salud laboral, lo básico, y saben cuál es la metodología que tienen que aplicar. Esa metodología, además, como es la misma, permite comparar en una rama de actividad con otra rama de actividad. Es muy importante que el Estado ahí esté presente para esto, porque si no, cada uno aplica lo que quiere. Y muchas veces, si yo entro a Google y me pongo factores de riesgo psicosociales, me bajo un montón de cuestionarios. Pero eso no quiere decir que estén validados. Y gasto tiempo, dinero, trabajo en quizás un diagnóstico que no es correcto. claro. Bien, Pero el abogado lo bien, necesitamos, también, lo sumamos ahí. lo necesitamos. Bueno, Gracias, gracias. Joana. Sí, ahí levantaban la mano. ¿Shake es tu nombre? Ya que, hola, buenas tardes. Gracias por la Ya clase que. ante todo. Y de la mano con lo que venían hablando recién con la compañera, la pregunta era, bueno, acerca de las herramientas que tiene el trabajador, ¿no? Porque, bueno, nombrabas a los sindicatos, recién nombraban a los abogados también, pero muchas veces, bueno, en recursos humanos también, por supuesto, pero muchas veces está todo esto dando vueltas y sin embargo no se activa ningún protocolo, nada al respecto y el Ujú, trabajador padece las consecuencias de esto. ujú, Incluso, bueno, llegando después, ¿no? Trabajadores a licencias psiquiátricas y siendo despedidos y demás, es como totalmente. que Ujú, incluyendo todo esto, entiendo que acá en Argentina no hay legislación, por ejemplo, para lo que es burnout, o sea que eso queda por fuera de los baremos, se acuden a otras patologías para tratar de ganar ujú, juicios y demás cuestiones. Entonces, bueno, desde ese lugar quería consultarte. ¿Qué ujú, herramientas puede tener un trabajador que está en estas condiciones y que ujú, no encuentra, digamos, un funcionamiento normal en lo que debería darse dentro de las ujú. instituciones o de las empresas o organizaciones en las que esté trabajando? Bien, mira, te respondo el tema del burnout porque es cierto, no hay una normativa, sí hay algunos fallos que pueden sentar precedentes, que van más allá de los baremos, sientan precedentes y tienen un reconocimiento por burnout. Hay de violencia, de hostigamiento laboral hay, de estrés hay y de burnout hay, pero bueno, no hay la normativa, uno quiere la normativa. Ahora, ¿qué hacemos los trabajadores y las trabajadoras? Que es el gran tema. Pues si yo espero que mi empleador active, mientras tanto sigo padeciendo.
Y ese es un tema. No hay un cómo universal. Yo te cuento algunas experiencias que quizás hayan funcionado. Por ejemplo, desde algunos colegios profesionales o desde algunos sindicatos han armado áreas de bienestar ocupacional o áreas propias de salud laboral. Hay una muy buena en Entre Ríos y ellos a través de un profesional de la salud mental, han empezado ellos mismos a evaluar a todos los trabajadores. Entonces empezaron a hacer sus propios reportes epidemiológicos. Y con esos datos fue después el sindicato a discutir con el empleador. Y ellos, la verdad que han avanzado bastante. Primero porque consiguieron datos directos, porque ahí ya tenés, por suerte, si hay una buena representación sindical, el dato te lo dan. Porque no es lo mismo que te pregunte tu empleador cómo estás trabajando, que te lo pregunte tu delegado o tu delegada o el área de bienestar de tu delegado, de tu sindicato. No es igual. Entonces, ellos pudieron ir y además anualmente lo van renovando. Entonces, por un lado tuvieron sus datos, pudieron discutir condiciones de trabajo, no todas, porque bueno, eso es parte de la negociación, no todas, pero algunas han mejorado. Y además tuvieron dos cosas muy positivas. Por un lado, el reconocimiento de los empleadores de esa área. O sea, ganó espacio, porque muchas veces cuando se sucedieron conflictos laborales, se resolvieron ahí. Se pidió la intervención de esa área, porque el empleador no la tenía. El empleador no tenía contratado un psicólogo laboral. Entonces pedí ayuda acá y funcionaba, porque más o menos, viste, las cosas se iban resolviendo porque había un espacio en el cual había un profesional formado y un espacio de confianza para poder discutir estos temas. Y eso también funcionó para que, este es un sindicato a nivel provincial, que los distintos puntos, digamos, los equipos de trabajo que estaban en esa provincia pidieran asistencia específica, porque había muchas situaciones de violencia laboral, que era por lo cual se empezó a medir el tema de factores de riesgo psicosociales. Y empezaron a haber intervenciones puntuales y donde no se podía avanzar, se recurría a la justicia. Pero porque ya uno tenía datos, antecedentes, intentos previos de solución de estos conflictos, cuando eso no sucedía, se recurría a la justicia. No digo que sea lo ideal, cuento una estrategia que funcionó. Lo que no se puede hacer adentro de la empresa o dentro de la administración pública, bueno, empecemos a generar espacios propios que no le quitan responsabilidad a quien le corresponde, pero son maneras de empezar por lo menos a avanzar un poco y no quedar pasivamente en un lugar sufriente de lo que nos toca, porque tampoco es así. Ahora, esto siempre fue de manera colectiva. Ningún trabajador levantó la mano solo y dijo, voy a evaluar. Esto se fue cuidando justamente para que nadie quede expuesto. Después también es importante, por eso yo nombré los convenios colectivos de trabajo, que ahí también empiecen a nombrarse algunas de estas cosas. Porque si no, el convenio colectivo de trabajo los tiene que representar a ustedes, los tiene que representar a nosotros, cuáles son los derechos que nosotros queremos que ahí estén presentes, por los cuales nos defiendan. Y después, si bien nuestra normativa no es específica de factores de riesgo psicosociales, si nosotros la empezamos a observar, podemos ir tironeando, hoy que hablaban un poco de la parte legal, de algunas cosas. Por ejemplo, la ley de riesgos de trabajo, la ley de higiene y seguridad, hablan del cuidado de la salud psicofísica. Bueno, psicofísica nos da un pie. El tema es que a partir de ahí, que aparte de una normativa vieja que no se actualiza, a partir de ahí no hay nada más. Tenemos tenemos la resolución de ergonomía, que algo nos puede ayudar, y después también está insisto, ir generando nosotros esos espacios. Muchas veces los comités mixtos, por ejemplo en Santa Fe, son un gran lugar para discutir salud y seguridad. Y eso incluye lo que es salud mental. Pienso lugares legitimados, ¿no? No sé si más o menos te ayudo a pensar algunas ideas. Sí, te agradezco mucho la respuesta. Gracias. Darismel, levantaste la mano, ¿querías participar?
Buenas tardes, soy Arismel García de Venezuela, soy psicóloga laboral. Quise intervenir porque escuchando, entré un poco tarde, me llama la atención el contraste que hay en legislación en Venezuela y Argentina. No conozco mucho de Argentina, pero trabajo dentro de un servicio de seguridad laboral como psicóloga y lo que nombras es cierto. El equipo multidisciplinario es tan importante para cuidar la salud del trabajador y aparte de esto, no tanto el equipo, sino hacer conocer a los trabajadores sus derechos y sus deberes, porque a veces la empresa tiene su servicio de seguridad, pero los trabajadores desconocen qué es lo que hace ese servicio. Entonces va más allá de tenerlo o no tenerlo, sino hacer la psicoeducación. En mi caso, nosotros tenemos planes de formación continua donde desde el Departamento de Psicología me he encargado de estudiar cuáles son sus necesidades o cuáles son los riesgos psicosociales que los afectan cada año, porque los hago anual, e ir educando acerca de lo que está pasando en su realidad. Entonces, me gustó bastante tratar de comparar las dos realidades entre la de Argentina y Venezuela, porque son gigantes las diferencias, porque veo que nombrabas acerca de la desigualdad de género. Acá en Venezuela estamos muy mixtos, estamos muy parejos en derechos de género, sí, pero sin embargo no quita que haya algunas desigualdades en la realidad de cada empresa, y que aparte del servicio estar pendiente o estar prevenir que suceda alguna, digamos, alguna injusticia como el acoso, que se irrespeten sus leyes o sus derechos, sobre todo las mujeres cuando tienen permisos pre y postnatal, que eso es un tema bastante discutido. Y ahí entra, como nombraron ahorita, el abogado y el recursos humanos, que tomen una acción bastante contundente acerca de estos derechos, que es algo que se discute mucho en el país donde nos paremos. Ay, Darismel, gracias por participar y contarnos tanto, hacernos una foto tan clara de la situación en Venezuela vinculada a lo que es salud laboral. Sí, nosotros tenemos todavía mucho por hacer desde el plano normativo, muchísimo. ¿Por qué sucede? Es un tema, bueno, hay distintas hipótesis. Yo los dejo también para que cada uno y cada una arme la suya. Nosotros tenemos un sistema de riesgos de trabajo bastante antiguo y además con un actor que son las aseguradoras de riesgo del trabajo que tienen fines de lucro. O sea, Chile tiene las mutuas, es mixto, es público-privado. Nosotros tenemos todavía, de los 90 heredamos las aseguradoras de riesgo del trabajo con fines de lucro. Y es un tema, porque muchas veces los empresarios o los empleadores, sean hombres o mujeres, los contratan como un seguro. Y capaz que el preventor en su vida pisó la empresa o va una vez al año, que es lo que le pide la legislación y nada más. Y vos nombraste algo, Arismel, muy interesante, que es esto de la capacitación. Y es cierto, desde lo que es capacitación o psicoeducación en otra línea, van de la mano de la prevención. O sea, la primera estrategia de prevención va con la capacitación. Porque si, por ejemplo, si quiero evaluar factores de riesgo psicosociales y antes no hago, aunque sea no aplico alguna estrategia de sensibilización, corro el riesgo de que los trabajadores no reconozcan a qué están expuestos. Sienten el desgaste, pero no reconocen quizás que la carga laboral es altísima. Esto en salud yo lo veía un montón. De que, no, los equipos de trabajo son así, y trabajamos así, y hacemos 18 horas, y la guardia de 24. Ustedes están locos, ¿cuándo viven? Y bueno, y siempre fue así. No, no es así. La gente no trabaja así en todo el mundo. Pero además una cosa es elegir trabajar de una manera, y otra cosa es que el trabajo se imponga de una forma en la cual yo no tengo posibilidades de elegir.
Y eso es lo que sucede. Las condiciones de trabajo se imponen con un costo para el trabajador o la trabajadora, aumentado en este contexto. Y además, dejándonos mucho más vulnerables al no tener una normativa que nos proteja. Eso es una gran deuda, pero yo lo pienso siempre en general, porque digo, bueno, está bien. No sé, supongamos que distintos actores no tengan interés en que esto avance, pero los sindicatos deberían tenerlo. Esa es mi posición. Esa es la mía. No sé, nosotros no sé, quienes estamos estudiando estos temas, desde las universidades, desde los equipos de investigación, bueno, generemos más investigaciones, más recomendaciones. Todos tenemos que hacer algún aporte y algún tipo de presión para que esto avance. Porque ahí hay un costo a la salud que nadie está mirando. Bien, buenísimo, Darismel, todo lo que nos contaste. Y estos equipos, si bien están muy bien armados, acá todavía estamos, mira, ¿qué fue? En el 2013, 2015, se sacó una resolución que daba como si fueran los puntos mínimos que tenía que cumplir el servicio de medicina laboral y el servicio de higiene y seguridad por separado, y a la vez los que tenían que hacer en conjunto, como una exigencia. O sea, la resolución, ahora no me voy a acordar el número, ya me voy a acordar, le decía, bueno, el servicio de higiene y seguridad, todos estos puntos mínimos, incluía las capacitaciones, a la medicina laboral en Argentina, digo, todos estos puntos mínimos, y además les exigía trabajo en conjunto y les determinaba qué cosas eran las que tenían que presentar. Si ustedes van a buscar ahora esa resolución y la quieren usar, digamos, como un marco normativo, fíjense a ver qué respuesta les dan. Les van a decir que esa resolución no está, como que no está activa. No está derogada, pero como que nadie la está mirando. Y fue creo yo, una buena idea, porque exigía que por lo menos estos dos actores trabajen juntos. Porque además es lo que hay que hacer. ¿Cómo va a ir el médico o la médica laboral a ver un puesto de trabajo sin el higienista al lado? Van juntos, o sea, ¿cómo va a ser un programa de prevención o de capacitación si no estás hablando ni con el trabajador, ni con el higiene y seguridad? O sea, esas son cuestiones que hay que armarlas en conjunto. Y claro que es difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Es parte, digamos, del trabajo que nos toca. Como cualquiera que trabaja en salud ya sabe que tiene que trabajar con otros, sea en el área que sea. Lo mismo en recursos humanos. Nos toca siempre trabajar, o sea, trabajamos con personas, incluye colegas, otras profesiones, los y las trabajadoras. Bien, ¿alguna otra pregunta o consulta o algún comentario que ustedes quieran agregar como el de recién? Bueno, ya tenemos 1:15, puede ser, de grabación. Y tenemos que ir despidiéndonos, si les parece. Perfecto. Si no seguimos nosotros. ¿Viste? Podemos hacer, si querés, Josefina, podríamos hacer en un tiempo, habría que organizarse y por ahí hacer un trabajo por ahí entre varios sobre mejores prácticas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digamos, vos hablas de diagnóstico hoy, ¿no? Y están las mejores prácticas. Es lo que los trabajadores hacen espontáneamente para sobrevivir. Que son la cuestión de lo colectivo, ¿no? Cuando de Jure habla de que lo colectivo es la llave de la supervivencia, ¿no? De la solidaridad entre los trabajadores. El no aislamiento. Yo recuerdo en el Hospital Marie Curie, hace unos años atrás, que hacer un trabajo sobre prevención de la fatiga por compasión. Y había una enfermera, la más antigua del staff, que armaba grupos de autoayuda, ¿no? Los enfermeros se reunían entre sí para hablar lo que les pasaba en el trabajo con sus pacientes, de las muertes que ocurrían, ¿no? Es un hospital oncológico. Y bueno, había una mejor práctica, una best practice, ¿no? En salud mental laboral, espontánea. Y es muy probable que informalmente, y ahí voy un poquito a Ernesto Gore, los trabajadores armen informalmente desde los partidos de fútbol, ¿no? Esas
esos espacios en común compartidos de integración, donde hablan de lo que les pasa, donde pueden tener un momento de reunión, de distensión, y donde sin saberlo formalmente lo que están haciendo es contenerse mutuamente. Así que en medio del estado en el que estamos a nivel nacional, de los despidos que hay en el sistema público, de las amenazas de despido, ¿no? Esto que trae las ansiedades paranoides, las que habla el Jacques, seguramente hay prácticas que amortiguan, ¿no? A los trabajadores lo hacen entre sí informalmente. Habría que ver qué modos se adoptan hoy, ¿no? De eso. Bien. Muchísimas gracias, Josefina. Ha sido un gusto enorme esta clase. Gracias por la invitación y gracias a todos y todas por quedarse y participar, que eso es lo más rico, digamos, de estos encuentros. Vamos a subir esta clase para que la divulguen en el canal de YouTube, mi canal de YouTube Elena Aviso, con el flyer con el que divulgamos la actividad. Les agradecemos muchísimo su participación. Y el mes que viene tenemos otra actividad que es neoliberalismo y trabajo. También estamos divulgando por la ASM, así que también están invitados en mayo. ¿Sí? Bueno, Josefina, un beso muy grande. Abrazo para todos. Un beso y muchas gracias. Bueno, y adelante. Muchas gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau.